Bienvenidos al canal de Estudios Bíblicos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para que siempre te llegue un estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro así, ya después de haberlo saludado. Hoy es un día lluvioso, pero vamos a abrir la palabra de Dios. Nuestro Señor que está en los cielos, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y gracias porque nos das vida y salud en este día. Ayúdanos a estudiar tu libro santo, que lo podamos comprender y podamos encontrar especialmente este tema que habla acerca de la salvación, algo tan importante que lo debemos de tomar muy en serio. Y que Jesús sea siempre nuestro Salvador, sea siempre el gran Maestro, por medio del Espíritu Santo, que aprendamos acerca de Él. En nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar pues acerca de la salvación. Vamos a leer aquí en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. La pregunta que tenemos, porque recuerden que este canal es canal de estudios bíblicos 2020. Les habla Daniel, los saluda con mucho gusto. Así que abramos la escritura en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Versículo 12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia final, pues, del pecado? La muerte, según lo dice la palabra de Dios. Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Veamos a ver qué nos dice en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 22. Fíjense lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. La pregunta que tenemos es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podrá resolver? Yo creo que no. Dice el versículo 22 de Jeremías capítulo 2. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué dice? Sigue ante mí, permanece ante Dios. Dice Dios el Señor. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? No. De acuerdo a la palabra de Dios, no. Nunca lo podremos resolver. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento. El libro de San Juan, capítulo 3. Es una cita muy conocida. San Juan, capítulo 3 y versículo 16. San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Y la pregunta que tenemos es esta. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué proveyó? ¿Qué hizo Dios para poder salvar al hombre? ¿Qué planificó? Versículo 16 al 18. Pero la respuesta la tenemos en el versículo 16 de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Lo dio todo el cielo, dio toda la gloria en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer para salvarnos? Creer en Jesús. Versículo 17 y 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Se imaginan
O sea, es un gran peligro no creer en el Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 19. Libro de San Lucas, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 10. Lucas 19 y el versículo 10, por favor. Me imagino que están siguiendo el estudio bíblico con su Biblia, ¿verdad? Ahora hay muchas formas para poder obtener una Biblia, ya sea en el celular o comprar una, así como la que tengo yo en la Biblia. Capítulo 19 del libro de San Lucas y versículo 10. Y la pregunta es, ¿cómo describió Jesús su misión? Vamos a ver cómo la describió el Señor Jesucristo su misión. Versículo 10 de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús, el Hijo del Hombre? A buscar, dice la palabra de Dios, y a salvar lo que se había perdido. Es como lo describió el Señor Jesucristo, que Él nos está buscando. Él quiere salvarnos. Y al morir Él en la cruz, al venir a morir en la cruz del Calvario, Él vino a buscar lo que según estaba perdido. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso tuvo que morir el Hijo de Dios ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 15. Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Capítulo 4 y versículo 15, por favor. Hebreos 4, 15. Vamos a leer mejor desde el versículo 4 hasta el 16. La pregunta que tenemos es esta, que se nos va a responder en el versículo 15. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Según mi estudio de la palabra de Dios, el tiempo que tengo estudiándola, leyéndola, Él no cometió nunca un pecado, nunca pecó. Dice el versículo 14 de Hebreos 4, del 14 al 16. Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Aquí está la respuesta en el versículo 15. ¿Cometió Jesús algún pecado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cometió Jesús algún pecado? No, nunca cometió. Y Él está abogando por nosotros ahí en el santuario celestial. Él así como el sumo sacerdote, allá en el santuario de Israel en el desierto, en el libro de Levíticos, ahí en el Antiguo Testamento. O sea, el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una vez al año. El Señor Jesús ha entrado en ese lugar santísimo. O sea, está ahí abogando por nosotros. Ahorita estamos en el tiempo del juicio investigador. Él está abogando por nosotros. Él está ofreciéndose ante el Padre por cada uno de nosotros, por todo aquel que viene a Jesús, que quiere que Jesús lo salve. O sea, Jesús es nuestro Salvador y nuestro gran sumo sacerdote ante el Padre, en el santuario celestial. Si tú nunca has escuchado este tema o este estudio acerca del santuario celestial, es muy importante este tema, porque ahorita estamos en el juicio investigador. Se está investigando cada una de nuestras vidas. Allí en la cruz del Calvario, o sea, la vida del Señor Jesús y morir por nosotros, que no cometió ningún pecado y que resucitó al tercer día, aquel domingo de mañana. O sea, ahí no termina todo. El Señor Jesús tiene que estar abogando aún por nosotros. Muchos creen que ya aceptando a Jesús como Salvador, poniendo su fe en Él, ahí termina todo. No, pero el Señor Jesús todavía está abogando por nosotros. No creas que una vez salvo vas a ser salvo para siempre, no. La salvación es especialmente todos los días, o sea, vivir salvo, obedecer al Señor Jesucristo, obedecer cada uno de sus mandamientos, vivir así como Jesús vivió. Por eso te digo, Él quiere salvarnos. El tema de la salvación es pero muy importante
de acuerdo a lo que estamos viendo hasta ahorita en este momento. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 53. El libro de Isaías capítulo 53. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Jesús murió en nuestro lugar. Jesús pagó la deuda que nos correspondía a nosotros. Por eso es necesario ser salvos. Dice el versículo 3 en adelante. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Ok, leamos el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos cómo pagó el Señor Jesús la deuda nuestra, la deuda del hombre. Murió por nosotros. Así que lo que nos queda a nosotros es creer en Jesús, aceptar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que necesitamos la salvación, especialmente en este 2021. Si tú no eres salvo, si no se entregó tu vida a Jesús, hoy es el día de oportunidad, es el día de salvación. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, Nuevo Testamento. 1 Corintios, ahí en el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 20. Fíjense lo que dice el versículo 20. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Aquí vemos el acto que aseguró nuestra salvación. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. El acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección del Señor Jesucristo. Pero todo era muy necesario. Una vida perfecta, sin pecar, del Señor Jesús. Y morir en la cruz del Calvario. Y también resucitar. Todo era importante. Pero aquí estamos viendo el acto que realmente aseguró nuestra salvación. Fue la resurrección de los muertos que resucitó el Señor Jesucristo. El Señor Jesús venció a la muerte. Venció el mal. Y por ese acto nosotros tenemos derecho a la vida eterna, pero tenemos que aceptarlo por fe. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en Jesús, aceptarlo como único Salvador. Abrirle la puerta del corazón. Lo vuelvo a repetir. Creer en Jesús, aceptarlo como único Salvador y abrirle la puerta de nuestro corazón. Que Dios me los bendiga. Hemos estudiado la palabra de Dios. Que Dios me los cuide grandemente. Un gran abrazo. Y esperamos en el próximo estudio, el próximo estudio bíblico. Y recuerden que hoy se lee salvación. Apenas estamos empezando el 2021. Así que hagamos planes de salvarnos, porque tanta gente que está muriendo, tanta gente que está enferma y muriendo, y sin tener una esperanza de salvación. Hoy es el día de salvación. Jesús está con los brazos abiertos esperándote, que lo reconozcas como Salvador, que aceptes el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Bueno,